fielmente protegidos frente al mal. Así vivamos todos nuestros días, con fe y con alegría hasta el final. Poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará, pues Dios siempre guiará nuestro destino y en cada nueva aurora Él estará. Y si el pasado quiere atormentarnos o la jornada nos quiere oprimir, oh Dios, por gracia alivianos la carga, impúlsanos el alma a vivir. Poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará, pues Dios siempre guiará nuestro destino y en cada nueva aurora Él estará. Y cuando los silencios nos circunden, haznos oír el tono de tu voz, y al mundo entero entonando fuerte un nuevo canto de adoración. Poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará, pues Dios siempre guiará nuestro destino y en cada nueva aurora Él estará. Bienvenidos, bienvenidas a esta oración de la mañana, y hemos escuchado como preludio, William cantaba la versión musicalizada de uno de los poemas de Dietrich Bonhoeffer, que, bueno, ayer fueron los 77 años de su asesinato por parte del régimen nazi, y ha sido uno de los teólogos que marca un poco una reconversión teológica del tiempo del siglo XX en la teología. Entonces lo vamos a estar presente hoy dentro también de nuestra reflexión, porque justamente el texto de hoy trae vínculos con los planteos de Bonhoeffer. Y nos preparamos para dar comienzo con nuestra liturgia, tan pronto como la tengamos en pantalla. Perfecto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión. Nosotros vamos a tomar el texto tradicional de Domingo de Ramos. La lectura del día de hoy se encuentra en la página 1519, para los que la quieren seguir en las Biblias. 1519, Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 48, ¿sí? Está. Bien, y dice así: después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagí y Betania,
al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños les dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron: el Señor lo necesita. Luego llevaron el asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre él sus mantos, lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del Monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz, por todos los milagros que habían visto, y decían: bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: Maestro, responde a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo: si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Y al entrar al templo se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. En este domingo que comenzamos con en realidad el camino de la Semana Santa, ¿no? Para la tradición litúrgica y dentro de la tradición cristiana, esta semana tiene 8 días, arranca en domingo y va hasta domingo. Es decir, muchas de las pilas, bueno, no la de aquí justamente, pero muchas de las pilas bautismales de los templos cristianos tienen 8 lados, con esta idea del octavo día, día de una creación renovada en la resurrección de Jesús. Entonces, nuestro caminar de la Semana Santa y la reflexión alrededor de esto arranca con los textos de hoy. Por supuesto que leemos estos textos siempre a la luz de la distancia y a la luz de la resurrección. A veces uno corre el riesgo de convertir la Semana Santa en un camino a la cruz, y donde después no hay mucho más. Se ve mucho en el arte y en los viacrucis. A veces uno ve, bueno, el tema de la tumba vacía y la resurrección no ocupa la cruz y la crucifixión es el centro. Bueno, hay mucha teología ahí sin duda, pero ¿a partir de dónde se lee esto después? Y si uno mira así, si uno sigue mirando la estación 13 por ahí, uno va viendo que hay un poco más. Pero hay toda una religiosidad que nos ha colocado en una mirada de desesperanza, donde muchas veces la prédica no se articula con esta nueva aurora de expectativas que el cristianismo trae como esta imagen de los 8 días. Es
de pronto, y que permea también las tradiciones, ¿no? De la zona de donde yo vengo. Ahí en la escuela en Cascallares, bueno, ya no dura 8 días, ¿no? Porque la gente no tiene esos tiempos que tenía antes. Siempre está muy ocupada, vaya a saber con qué, pero muy ocupada. Entonces tenían lo que llamaban los 8 días, que ahora es un poquito menos, tal vez un día, 2, con suerte, pero donde había todo un tema de que la iglesia, comunidad, se reunía alrededor de temas y conferencias teológicas durante 8 días, junto con la parte devocional. Al leer estos textos de la entrada de Jesús en Jerusalén, que encontramos estos relatos también en los otros evangelistas, ¿no? Son relatos que de la entrada vamos a encontrarlos también en Mateo, en Marcos y también en Juan. Distintos, tienen distinto colorido, y hoy leemos a Lucas, y venimos leyendo en Lucas cuestiones que por ahí tratamos de dejar un poco de lado en nuestras lecturas cristianas actuales, porque decimos, bueno, ¿cómo conjugar dentro de la prédica y el mensaje del Evangelio, por ejemplo, la parábola anterior, que es la de las monedas, los talentos, que termina diciendo, bueno, en cuanto a mis enemigos, esperen que agarro la lupa, el 27, ¿no? El versículo anterior, donde el leccionario piadosamente lo dejó afuera, en cuanto a mis enemigos que no me han querido por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Bueno, después viene la entrada triunfal. Estas cosas que a veces uno dice, bueno, ¿cómo se leen desde el propio Jesús como centro de fe y amor? ¿Y cómo se articulan? Porque también hemos convertido al cristianismo en algo sin esperanza, nuestros Vía Crucis que finalizan en el Viernes Santo y en la cruz, y donde la resurrección parece ser un pequeño apéndice, o hemos convertido la prédica de la resurrección en un vaciamiento de todo lo otro que hace la vida cotidiana. Es decir, ¿cómo navegar por estas aguas? Y un poco lo que el texto viene planteando. El capítulo 19 arrancaba, para los que quieran fijarse después, con... estas Biblias dicen la conversión de Zaqueo. Hay que ver realmente si es la palabra más adecuada. Pero bueno, Zaqueo, en su encuentro con Jesús, toma una decisión de una acción justa. En ningún lugar del texto desde Jesús está el tema que a veces se carga sobre Zaqueo, sobre el pecado y estos temas. No aparecen los textos, ¿no? Pero bueno, somos especialistas en después tratar de corregir al texto bíblico, corregir las confesiones, corregir todo a nuestro gusto. Y a Jesús mismo lo corregimos, porque bueno, Jesús también decía, uy, bueno, pudo haberse equivocado, ¿no? Yo sé más. Eso es algo que esta cosa de nuestra hibris, nuestra cuestión de pronto saber más que el propio Evangelio o tener una opinión más certera que la de Jesús, bueno, tenemos estas cosas y las vemos. Entonces, en este entorno del texto es donde está la entrada tal como la trae Lucas. Una entrada a la ciudad que después nosotros extendimos un poco la lectura del texto tal como estaba marcada solamente por el leccionario de hoy, porque están las lamentaciones, la expulsión de los vendedores del templo y las enseñanzas. O sea, poder leer esto con cierta integralidad, aunque no tengamos una gran integralidad, pero cierta integralidad. ¿Quiénes son? Y claro, estamos leyendo a Lucas. Lucas escribe para la comunidad, diríamos que greco-romana, griegos, o sea, es más, cuando después están buscando matarlo a Jesús en el final del texto, habrán notado que en esta versión lucana no aparecen los fariseos ahí. Los que lo quieren matar, a ver, versículo... Y diariamente enseñaban en el templo, 47, los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo. Lucas deja fuera a los fariseos de esto. Esto tiene posiblemente que ver con esta línea posible de lectura de que en realidad el cristianismo es un cierto desprendimiento a través de San Pablo del propio fariseísmo. Y había que ver dónde estaba ubicado Jesús en esto.
Nosotros tenemos a los fariseos como los malos de la historia, pero Lucas nos pinta otro cuadro. Bueno, si leyésemos Mateo, Marcos, por ahí tenemos otras versiones. También es interesante que en nuestro texto que compartimos hoy, tal como Lucas lo trae, fíjense que recuerdan Marcos el año pasado. Leímos este mismo texto, bueno, no el mismo, por supuesto, porque leíamos a Marcos, pero mencionábamos esto de la tensión, donde, ¿qué es lo que se dice cuando Jesús entra? Aquí, fíjense, dice, todos los discípulos llenos de alegría, y acá el todos los discípulos, es difícil de saber quiénes son. Aparentemente más que los 12. Pero entonces habla de un cierto grupo, y después habla de la multitud. O sea, la gente, porque entre esos están los fariseos que dicen, basta, basta, hazlos callar, ¿no? Que dicen. Y Jesús termina diciendo, bueno, si estos se callan, gritarán las piedras, ¿no? Pero, fíjense qué interesante, ¿qué es lo que dicen acá? La gente, o los discípulos, mejor dicho, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en voz alta por todos los milagros que habían visto. Y decían, bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Recuerdan Marcos el año pasado? El hijo de David, dicen. O sea, la entrada, como la narra Marcos, tiene un fuerte corte nacionalista. El mesianismo davídico. Aquí, Lucas, en cambio, lo lleva al reinado y encontramos un resabio en el texto, que es nuestra conexión también para reflexionar hoy, con el canto de los ángeles en la noche de Navidad. Gloria a Dios en las alturas, y acá hay que ser prudentes y exactos en lo posible, o bastante literalistas con la traducción, ya que hay una cantidad de traducciones bastante pobres. Es decir, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. Y ahora nuestro buen castellano, la Valera en eso, con su literalidad traduce bien. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con, traduzcamos seres humanos, ahí dice antropos, pero traduzcamos seres humanos. No es para los hombres de buena voluntad, como uno escucha por ahí, traducciones, que claro, solo traducen el genitivo, pero no logran meter el genitivo dativo. En que en castellano hay que ir al para con, es generador de cosas. La luz de Dios en lo alto también genera paz en la tierra y trae la buena voluntad. O sea, la buena voluntad de Dios es Cristo mismo en estos textos. No es si yo tengo o no buena voluntad. Es decir, eso aparece, claro, bueno, donde hay teologías de la justificación por las obras, claro, tener buena voluntad es importante. Ahora, el problema es si eso justifica. Porque esto nos lleva a lo que el texto viene trayendo, que es justamente esta pregunta sobre ley y evangelio. ¿Qué hora es? No nos vamos a extender demasiado. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con Jerusalén ahora? Porque claro, el problema no es la ciudad, como está planteada, sino aquellos que están en la ciudad. Y hay que tener en cuenta que no hay que quedarse atado al, entre comillas, Jerusalén histórico, sino a todo el concepto. O sea, Jerusalén hoy somos nosotros y nosotras en la tradición cristiana. No podemos dejarlo ahí en la discusión del primer siglo. Hoy, Jerusalén en el texto es un símbolo, no atado a la ciudad allá en el cercano oriente, sino atado a las propias comunidades de hoy en día, a cualquier nación. ¿Cómo se ubica? Y aquí aparece justamente el tema de la paz. Pero ahora está oculto, dice. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo, si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Esto es un recurso bíblico conocido, ¿no? Es decir, recuerden que
también, y estamos en los escenarios previos a la Pascua, también en estos textos. Y recuerden la salida de Egipto, cuando está esta tensión entre permitir dejar ir al pueblo hebreo o retenerlo, tal como lo narra el texto. Lo histórico acá no importa, lo importante es la narración. Es decir, entonces, bueno, vienen las plagas y las señales. Ahora, si recuerdan el texto, dice, irás y le dirás al faraón, dice Dios a Moisés, que deje salir a mi pueblo. Pero, dice, habla en el texto, habla Dios, yo endureceré el corazón del faraón y no los va a dejar salir. Entonces uno dice, bueno, pero al final, ¿qué quiere Dios, no? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué está pasando acá? Porque es el mismo recurso. En este texto, el no ver es también un castigo. O sea, ¿por qué el faraón no puede ver? Esa es una pregunta que todavía no la vamos a responder. ¿Por qué Jerusalén no puede ver? ¿Por qué nosotras, no podemos ver? Es decir, ¿qué es lo que se está jugando en los textos? ¿Dónde la palabra de Dios endurece el corazón y dónde la palabra de Dios es recibida? Entonces uno dice, bueno, claro, si uno tiene buena voluntad es recibida. No, justamente no pasa por ahí. No es por un tema moral, porque finalmente la voluntad es un tema moral, que después se vuelve moralista, que puede ser que justamente sea una posición que a uno le resulte simpática, de una moral de época, pero posiblemente a otros no tanto, y así. No está pasando por ahí. ¿Por qué la palabra de Dios finalmente endurece y no permite ver? Dice Luhmann por ahí, ¿no? Que no se puede ver lo que no se puede ver. Y suena muy simple, pero al mismo tiempo es muy complejo. Vemos aquello que podemos ver, pero no siempre, y aquí está para quién es la buena noticia. Bueno, para el faraón no era buena noticia de que el Dios de Israel había decidido que iba a tener un acto liberador para con su pueblo. Es decir, la economía se le iba a complicar, ¿no? Porque la mano de obra gratuita de la esclavitud se iba. Entonces, no era buena nueva para el faraón. Cuando nosotros decimos que el Evangelio es buena noticia, sí, claro, para algunas y para algunos. Para otros y otras no tanto. Para los que viven en situaciones donde no alcanza para el desarrollo la vida plena, es buena noticia. La resurrección ahí habla. Para otros y otras que dependen justamente su bienestar de que otros estén peor, bueno, no es buena noticia. ¿Qué está pasando con Jerusalén como símbolo aquí? O como figura más que símbolo. La palabra sería figura. ¿Qué es lo que nos pasa como sociedades hoy en día? Es decir, nuestras comodidades están construidas sobre las faltas de otros y de otras. Lo que falta. La época de Jesús no era diferente en este sentido. Por supuesto que uno puede decir que todo esto tiene mucho que ver con las tensiones ya de la propia teología previa a la época de Jesús, la teología en el Antiguo Testamento, las teologías y las de época, ¿no? Tensión entre ciudad y campo, el campo que genera el alimento, la ciudad que lo consume y no aporta gran cosa, y que a la hora de pagarle al campo es 2,50, y todas estas construcciones que están, una búsqueda también, sin duda, en el pasado, de, entre comillas, épocas mejores, o más o menos mejores, pero bueno, esto de sistemas tribales donde la tribu cuida a todos y de todas, pues uno también puede hacerse algunas preguntas sobre, también esos sistemas no son precisamente muy flexibles en cuanto a derechos y posibilidades de las personas, ¿no? También, o sea, no todo brilla, pero está presente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo navegamos en medio de esto? ¿Cómo estos textos y sus problemáticas nos dicen algo a nuestras vidas de hoy?
Y ahí aparece también Bonhoeffer, que Dietrich Bonhoeffer, ayer se cumplieron los 77 años de su asesinato por el régimen nazi. Y uno dice, bueno, ¿qué era lo que planteaba y qué se discutía? ¿Qué es lo que se plantea hoy en día? Y tal vez no se discute. Puedo hacer la siguiente cita porque hablando hace unos cuantos días atrás tuve permiso de quien me la dijo, así que, pero porque fue cumpleaños de Katy Hefti también, para los que la conocen, y recuperada en casa, muy recuperada del momento de que estuvo internada muy grave. Y en 1919, en una conversación que tuvimos, esto viene que después en la visita yo le pregunté si la podía citar en la tesis con algunas de sus frases. Me dijo, por supuesto, muy a lo luterano, que la cite, sí, que si a alguien no le gusta, no le importa. Muy luterano eso. Pero en 2019, Katy un día me dice con cara de preocupación, todo está volviendo a empezar. Y uno dice, bueno, ¿a qué? Bueno, uno mira y tal vez dice, tal vez no estaba tan equivocada. Todo está volviendo a empezar. Porque nunca terminó. Siempre estuvo. Y siempre está. Y en el fondo, el problema que se está planteando aquí, esta tensión de ley y evangelio que está en el texto, son también las mismas preguntas que se nos genera hoy en día. ¿Dónde está el otro y la otra en medio de esto? Bonhoeffer, que fue ajusticiado en un concepto tiránico por el régimen nazi. Es decir, ¿qué es lo que Bonhoeffer va a traer? Va a traer una fuerte crítica a la religiosidad, a la teología luterana de la época, ¿no? La teología luterana de la época había hecho de los modelos confesionales, había construido una idolatría directamente. O sea, los ámbitos de los que habla Lutero, porque Lutero es bastante negativo en su mirada a la humanidad, considera que los seres humanos siempre somos pecadores e impuros, siempre, y que en la comunidad del espíritu, también somos justificadas y justificados, pero eso no tapa lo otro, por lo tanto, convive en esta tensión. Por lo tanto, siempre en esta mirada, y que en los otros reformadores puede ser un poco distinto de cómo se construye, pero no está tan lejos. Es decir, había un orden, y ahí está el tema, había un orden que Dios coloca para asegurar cosas. Y ahí estaba la lectura, que uno dice, equivocada de época, por no haber leído a Lutero con un poco más de búsqueda, porque cuando Lutero habla de los ámbitos, siempre dice para qué están. O sea, Lutero dice el Estado ha sido puesto ahí por Dios, o sea, el Estado es el príncipe en la época de Lutero, ¿no? ¿Para qué habla también de esto? Pero esta idea ¿pero para qué? Para garantizar el bienestar y la justicia de la población. O sea, la función del príncipe no es ahora yo hago lo que se me antoja, sino garantiza el bienestar, el Estado. Cuando el Estado no lo hace para con todos y todas, y después esa es la pregunta de cuál es el límite. Si el límite es la frontera del Principado o si el límite está más allá de esto, que serían nuestras preguntas en un mundo global para hoy en día. Y por supuesto, el problema fue cuando el Estado se volvió una entidad idolatrada. Eso les pasó a los cristianos alemanes que eran luteranos en su mayoría. Y el gran fracaso de la iglesia luterana fue perder su rumbo e idolatrar al Estado. Entonces, no pudieron tomar una distancia crítica de un Estado que había decidido que había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda que debían ser eliminados, los judíos. Y ahí entra la idolatría, cuando algo que está no cumple su función. Otro ámbito del que habla Lutero, o sea, ¿de qué se conformaba esa iglesia
de los cristianos alemanes se conformaba con que el Estado no interviniese en su liturgia, que pudiesen cantar los himnos que querían. Con eso se conformó. Bueno, y la pregunta de Bonhoeffer es, no, esto no es nuestra confesionalidad. Dice, ¿qué pasa con el otro? Y fue un retrotraerse. La Iglesia, que es otro ámbito del que habla Lutero, ya no tenía una palabra, porque tener una palabra fiel al Evangelio hubiera significado este concepto de paz, que no es un concepto de ausencia del conflicto, sino justamente que la paz es el bienestar completo. Eso está en la tradición bíblica, y aunque usamos un texto griego para leer en el Nuevo Testamento, Irene es el shalom hebreo de esa integralidad que esta figura acá de época de nuestro texto había perdido. O sea, donde la ciudad de pronto, y algunos, no todos, pero algunos biblistas juegan un poco del nombre de Jerusalén. Shalom es la ciudad de la paz. La ciudad de la paz que ha perdido el sentido de la paz. No estamos hablando de la Jerusalén histórica ni de la ciudad de hoy, estamos hablando de nosotros, de nosotras, que hemos perdido ese sentido de quién es el otro y la otra. Me anoté para no citar mal, pero Hernán publicaba algo de Bonhoeffer, ¿no?, que decía, el que huye del mundo, porque esta imagen también, mundo malo, comunidad, fe, yo mismo bueno. Bonhoeffer dice en uno de sus textos, el que huye al mundo no encuentra a Dios, solo se encuentra a sí mismo. Y el sí mismo de Bonhoeffer es el gran vacío de aquel que simplemente encuentra y se enfrenta a su propia realidad humana pecadora. Nada más, no hay nada ahí. O sea, donde uno encuentra a Dios, justamente es esa interacción junto con, en medio de, con el otro, con la otra, donde Dios está presente en esto. Esto hizo un gran cambio en la teología, que fue romper con idolatrías. Y nuestra iglesia está llena de idolatrías. O sea, y es donde tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿dónde estamos? Porque la iglesia idolátrica termina, bueno, lo mismo que esto, en la nada. ¿Dónde está la iglesia? Para tomar esa imagen de la mitad del siglo XX para acá, ¿no? ¿Dónde está esa iglesia confesante? Bueno, en primer lugar, no debe confundirla con evangelio. O sea, así como alguna vez algunos, tal vez con cierta razón en algunas cosas, criticaron el luteranismo por su falta de moralidad, no hacemos una prédica de la moral. Si miran las prédicas de Bonhoeffer, siempre son prédicas de la gracia de Dios. Cómo la gracia de Dios se actualiza en la vida de las personas y de las comunidades. Cómo aceptamos al otro y a la otra como iguales. Porque ese es el tema. Donde el otro y la otra, bueno, por ahí decimos, bueno, está bien, lo aguantamos. La Hielo, pobrecita, ha hecho eso en su historia, ¿no? Porque uno lee las viejas Luz y Verdad y está bien, Luz y Verdad es solo un invento de quienes escriben, pero a veces algo se cuela. Estas editoriales donde decían, bueno, aunque no nos aguantamos, pero bueno, tenemos que mantener la unidad porque confesamos lo mismo. No está tan mal, ¿eh? O sea, conceptualmente esas cosas son interesantes. Decir, bueno, puedo aceptar al otro dentro de este otro barco que no es lo que yo le impongo. Y esa es la tensión de nuestros textos de hoy. Es decir, ¿qué le ha pasado a esta figura que cayó acá en la ciudad, pero que representa a la ciudad, representa al Estado, representa a la Iglesia, para tomar los tres ámbitos de Lutero? Está todo acá, todo junto. Es decir, ¿dónde está la Iglesia de aquellos tiempos que de pronto cierra sus ojos y dice, no es asunto nuestro
los campos de concentración. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Iglesia que todavía no ha logrado resolver, es decir, las propias cuestiones en nuestro propio país? ¿Dónde está el Estado cuando el Estado no cuida de todas y de todos y se convierte en un Estado tiránico del terror? Y no necesariamente nos quedamos en la Alemania del 30 y los 40. Cada uno haga sus propias cuentas con esto. ¿Dónde estamos cuando el bienestar de toda una población no es equitativo en la mirada del propio Estado? Es decir, bueno, en ese caso, lo mismo que se anuncia en el texto es lo que le espera a nuestra sociedad y a nuestro mundo. Y estamos en los albores. ¿Puede acaso el mensaje de la Pascua, porque ahora caminamos la Semana Santa hasta el Viernes Santo, transitaremos el Sábado de Gloria, ¿puede nuestro mensaje, como mensaje del Evangelio que no nos pertenece, sino que nos ha sido encomendado, traer un mensaje transformador de otra mirada para con nuestro mundo y nuestro entorno? ¿O haremos el mismo recorrido y nos quedaremos lamentándonos al pie de la cruz? Podemos hacerlo, sin duda, pero no nos va a llevar a ningún lado y sí, finalmente, lo que viene es la destrucción de todo. El mensaje de la Pascua llega aquí no solo en estos textos que compartimos, textos viejos, 2000 años, recorridos a través de los llamados de tantos y tantas a través del tiempo, sino preguntándonos dónde estamos hoy. Bueno, dejaremos algo para el domingo de Pascua, sin duda. Hoy llegamos hasta aquí. Estamos entrando a la ciudad santa, a nuestras ciudades santas, a todo lo que consideramos ciudad santa. ¿Encontramos esa verdadera paz que es el bienestar y la justicia? ¿Podremos escuchar ese mensaje? Porque de pronto, nuevamente, está siendo visitada esa ciudad, nuevamente estamos siendo visitados nosotros y nosotras por el Evangelio. ¿Podemos escucharlo y convertirlo en acciones concretas, nuestras responsabilidades para con nuestro entorno y para con los demás? Son las preguntas de la apertura de la Semana Santa. Domingo de Pascua, algo de esto tal vez pueda darnos una chispa de esperanza, aún en nuestros contextos actuales. Que así sea. Amén. La semilla en tierra descansando está, pero tiene vida y despertará. Tu palabra es vida, oh Señor, que renueva el alma por tu gran amor. Fuiste tú colgado en una cruenta cruz, puesto en un sepulcro muy lejos de la luz. Solo descansas en la oscuridad, pronto viene el día y la claridad. Como la semilla tú te levantarás a la vida plena, pronto volverás. Día glorioso de esplendente luz, brilla ya venciendo la
tumba y la cruz. La semilla espera la lluvia y el calor. Así mi alma guarda del Señor el amor. Que me dé fuerzas, alegría y paz, viviendo triunfante delante de su faz.